Bien, vamos a revisar en este caso el ejercicio 7, ¿sí? Que nos habla de simplificación de proposiciones, ¿sí? Bien, recuerden que para resolver este tipo de ejercicios vamos a utilizar lo que son las leyes tautológicas, ¿sí? Recuerden que las leyes tautológicas las teníamos en este cuadro, ¿sí? Son leyes que se comprueban realizando las diferentes tablas de verdad, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros en la idempotencia sabemos que P disyunción P la podemos reemplazar por P, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hacemos las tablas de verdad de ambas, vemos que son equivalentes. Si eso lo habíamos visto en el video anterior. Por ejemplo, tenemos la absorción. Si tenemos P disyunción P y Q, ¿sí? P conjunción Q, lo podemos reemplazar por P. ¿Por qué? Porque esta proposición compuesta es equivalente a esta proposición, ¿sí? Y eso recuerden que lo podíamos ver realizando la tabla de verdad de esta y de esta, ¿sí? Y veíamos que eran expresiones equivalentes y por eso las podemos reemplazar una por otra. Bueno, el objetivo es utilizando entonces esta tabla que nos da tautologías, ¿sí? Que son expresiones equivalentes, ir simplificando, ¿sí? Esta proposición compuesta que tenemos en este caso. Lo que siempre les recomiendo es a un costado ir anotando las proposiciones que vamos utilizando, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer primero, qué podemos utilizar primero, ¿sí? Vemos, en este caso, hay algo que podamos hacer o algo que podamos simplificar. No se puede aplicar en potencia, absorción tampoco, ¿sí? Entonces por el momento no hay nada que podamos hacer. Por ahí para expresarlo un poco más, podemos intentar, ¿sí? Tomarlo esto como una sola proposición, ¿sí? Como una proposición simple, y también a esta como una simple. Fíjense que esto tiene proposiciones similares, entonces lo que vamos a hacer es tratar de distribuir esta proposición con respecto a estas dos para ver si se puede simplificar, ¿sí? Ya que vemos que acá tenemos R y Q y acá también aparecen R y Q, ¿sí? Aunque una esté negada. Entonces, fíjense, dentro de nuestra tabla, ¿sí? La que podemos utilizar es la distributiva, ¿sí? Lo vamos a aplicar en este caso de derecha a izquierda. Sería la distributiva de la disyunción con respecto a la conjunción, ¿sí? Recuerden que en este caso estamos tomando todo esto como una sola proposición y todo esto como una sola. Entonces vamos a ocupar esta propiedad distributiva de disyunción con respecto a la conjunción. Bien, entonces anotamos qué propiedad utilizamos, ¿sí? En este caso es la distributiva, y la vamos a aplicar, ¿sí? Como primer paso quedaría P, ¿sí? Disyunción con Q y no R. Este sería el primer paso. Vamos a ponerlo entre un corchete. Bueno, sería conjunción ahora y sería esto distribuido con esto, ¿sí? Que sería R o no Q disyunción Q y no R, ¿sí? Bueno, entonces ya aplicamos la distributiva, ¿sí? Era porque queríamos tener estos dos, ¿sí? Operando juntos, porque vimos que teníamos R y Q en cada uno de ellos, ¿sí? Bien, en este caso vemos no podemos aplicar nada, y por ahí la distributiva, no nos va a ayudar, y vemos que podemos aplicar acá para que queden
aún más similares, ¿no? ¿Sí? Esto lo vamos a copiar como está, P o Q y no R. ¿Sí? Acá tenemos conjunción y vamos a ver qué podemos aplicar acá, ¿sí? La idea es que nos quede alguna expresión similar para que podamos simplificar. Bien, fíjense, en este caso tenemos lo que son las leyes de Morgan, ¿sí? Que las leyes de Morgan, en este ejemplo, tenemos la negación de P o Q, ¿sí? Nos dice que esto es equivalente a negar cada proposición simple y si es una disyunción, intercambiarlo por una conjunción, ¿sí? Si fuera una conjunción, la intercambiamos por una disyunción y negamos cada proposición simple que componen la compuesta, ¿no? Pero fíjense que en este caso, para que esta expresión me quede aún más similar a esta, podemos aplicar la ley de Morgan, pero de derecha a izquierda, ¿sí? Fíjense que si fuera de derecha a izquierda, sería como que extraemos la negación y la conjunción se convierte en una disyunción, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos eso, por ejemplo en esta, nos va a quedar aún más similar a la primera. Entonces, la siguiente propiedad que vamos a aplicar vendría a ser la ley de Morgan, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es extraer la negación afuera del paréntesis, ¿sí? Extraemos la negación. Si esto le extrajimos la negación, para que cuando nosotros volvamos a distribuir la negación o volvamos a aplicar la ley de Norman, R tendría que quedar negada, ¿sí? Esta disyunción se tiene que convertir en una conjunción. Si le extrajimos la negación a no Q, ¿sí? Esto tendría que quedar Q sin negar. Entonces lo que hicimos acá fue aplicar la ley de Morgan, ¿sí? De derecha a izquierda, ¿sí? Bien, ahora hacemos disyunción Q y no R, ¿sí? Fíjense que esto que nos quedó dentro ya es bastante similar. Entonces lo que podemos aplicar, ¿sí? O sea, ya sé que son similares, pero lo que podemos aplicar para que se vean que son iguales, por ejemplo, es la conmutativa, ¿sí? Que nos hace P y Q es equivalente a Q y P, ¿sí? Entonces en la conjunción sabemos que se cumple la propiedad conmutativa, ¿sí? La podemos aplicar a cualquiera de las dos para que veamos que nos queda igual. Entonces lo siguiente sería la propiedad conmutativa, volvemos a copiar todo lo mismo, y este lo podemos copiar así como está, ¿sí? Y acá podemos aplicar la conmutativa, ¿sí? Q y no R es equivalente a no R y Q. Bien, entonces fíjense que una vez que aplicamos la conmutativa, esta proposición compuesta es equivalente a esta, ¿sí? Son iguales. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que esta está negando y esta no. Entonces fíjense que acá podemos aplicar la negación, ¿sí? Justamente tenemos una disyunción y tenemos una proposición P y la negación de una proposición no P. Se dice que cuando tenemos esto es equivalente a una tautología, ¿sí? Que siempre sería verdadera. Entonces lo que vamos a aplicar en este caso sería la negación, ¿sí?
Bien, tenemos P o Q y no R. Y acá aplicamos entonces la negación. ¿Sí? Esto nos da como resultado una tautología. Y ahora tenemos que ver en la tabla. ¿Sí? Fíjense que tenemos una proposición compuesta, conjunción con una tautología. Entonces, si tenemos una proposición, conjunción con la tautología, eso nos devuelve la proposición. ¿Sí? Esta propiedad o esta tautología se llama identidad. ¿Sí? Entonces, lo próximo que aplicamos en este caso vendría a ser la identidad. Entonces esto nos quedaría P, O, Q y no R. Bueno, y más que esto no lo podremos simplificar. ¿Sí? Cabe aclarar que por ahí este no sería el único procedimiento. Pudieron haber encarado el ejercicio de otra manera y en fin tendrían que haber llegado a la misma simplificación. ¿Sí? No es la única forma de proceder para simplificar este ejercicio. ¿Sí? Se puede ir aplicando diferentes leyes y tienen que llegar a la misma simplificación. Lo ideal sería que ustedes por ahí puedan plantear otra forma de resolverlo. ¿Sí? Estaría bueno. Bueno, espero que les sirva el ejemplo. Ahora vamos a seguir revisando más ejemplos. ¿Sí?